Buenas tardes nuevamente. Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez. Soy el secretario de comunicación del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta mesa redonda sobre los 100 años de la Revolución Guna de 1925. Hoy nos acompañan tres eh, expertos que nos van a estar hablando de diferentes puntos de vista. Entre ellos tenemos al profesor Bernal Castillo, director de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá. También tenemos a Artinervio Hernández, secretario de Asuntos Indígenas y Étnicos del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Y la profesora Taira Stanley, coordinadora de proyectos de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá. Y para llevar la mesa redonda va a estar como moderadora la compañera socióloga Edilia Arango. Para iniciar esta actividad, vamos a cederle las palabras a la presidenta del el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, la magíster Carmen Gerald Barrio. Adelante. Muchas gracias, colegas. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa redonda, como bien ha comentado el colega Carlos. En esta oportunidad estamos conmemorando el centenario de la Revolución Guna en Panamá. En esta sesión virtual hoy nos reunimos no solo para recordar este evento histórico, sino también pues para reflexionar sobre su profunda trascendencia desde la sociología y las ciencias sociales en el contexto de los pueblos originarios en nuestro país. La Revolución Guna no solo fue un levantamiento por la autonomía y la identidad, sino que fue un movimiento de resistencia y reclamo, ¿verdad?, de su lugar, que como le corresponde dentro de lo que es el tejido de nuestra historia. Al iniciar este evento de conmemoración del centenario, el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá hace un especial reconocimiento al papel del pueblo guna en el desarrollo de la cultura y el desarrollo social del país, entendiendo pues que la Revolución Guna nos recuerda que en cada rincón de nuestro país hay una historia que contar, una memoria que rescatar y una voz que merece ser escuchada. Con esta mesa redonda esperamos ya el espacio para honrar a quienes lucharon por sus derechos y que nos inspiren a seguir trabajando por el respeto y la dignidad de todos los pueblos que conforman nuestra herencia nacional. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, profesora Carmen Gerald, por sus palabras como presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Como bien lo mencionó, el Colegio de Sociología busca estos espacios, ¿no?, para poder dar voz y también poder presentar desde las ciencias sociales y todo lo que tenga que ver con nuestra, la parte científica y académica de todos los pueblos de nuestro país, de nuestras culturas y cada uno de las fechas emblemáticas de nuestro país. Vamos a ahora presentar a nuestra moderadora de la mesa redonda, la profesora Edilia Arango. Ella es nacida en la isla de Aligandí, de la comarca Gunayala. Es socióloga y docente de educación media con énfasis en sociología por la Universidad de Panamá. Ha ejercido la docencia de forma bilingüe, guna y español, en la educación pública de las comunidades gunas. En su trayectoria ha formado parte de la ejecución y desarrollo de diferentes proyectos comunitarios a nivel nacional, vinculados a la educación. También es consultora independiente en proyectos diversos. Ella es tejedora de las raíces y las herencias ancestrales de su abuela y sus abuelos, tales como la confección de la mola y vestimentas para la mujer guna. Ahora le cedemos la palabra a la profe Edilia Arango, que va a estar llevando
toda la moderación en la mesa redonda. Adelante, profesora Edith. Muy buenas tardes, bienvenidos. El tema central de hoy son los 100 años de la Revolución Guna de 1925. El debate de hoy es importante porque es parte de nuestra historia nacional, una lucha de nuestro pueblo cuna para evitar un proceso de imposición y lucha y resistencia para reafirmar nuestra identidad como pueblo. Nuestro primer luchador es el profesor Bernal Damián Castillo Díaz. Es investigador y docente de la Universidad de Panamá en Antropología e Historia. Cuenta con la maestría en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor invitado del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Sus líneas de investigación se marcan en la historia y la antropología, desde la historia oral, tales como la autonomía indígena, la participación política indígena, educación intercultural bilingüe, lengua materna y la medicina indígena. Entre sus últimas publicaciones podemos ver la del Saila Olowidi, primer mártir de la Revolución Dule de 1919. Omegan, Mujeres en la Rebelión Dule de 1925. Sus legados históricos, publicado en el 2024. Ammar Napa Dulenega, Dulenega, nuestro territorio. Estudios históricos y etnográficos del pueblo gunadule en el siglo XX, publicado en el 2023, entre otros. Ha sido consultor internacional en los pueblos indígenas, en CIETSA, México, Instituto Interamericano de Desarrollo Humano, con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la UNESCO, a nivel nacional con el MEDUCA, ANATI y otros. También es miembro investigador del Instituto de Patrimonio Cultural del Pueblo Cuna, del Centro de Desarrollo Ambiental y Humano. Actualmente es coordinador de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá. Para cada ponente son 20 minutos para su participación y al terminar pasaremos a las preguntas y respuestas. Le doy el pase al profesor Bernal Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuet, de Micedo. Podríamos, compañero, perfecto, presentar las diapositivas. Bueno, primeramente, el tema que estamos aquí reunidos de los 100 años es un tema, como lo he dicho en varios lugares, es un tema importante, interesante y de impacto. Conmemorar los 100 años de este hecho histórico. De igual manera, reflexionar de esos 100 años, ¿qué se ha logrado? Avances, logros y al final, ¿qué desafío hay? Porque nosotros, creo que la profesora Tara también y yo venimos de la conmemoración, no es fiesta de los 100 años, venimos de allá, estuvimos participando, cada uno como la oficina estuvimos participando, nos dividimos, estuvimos ahora evaluando y ver la privación de la juventud, muy importante la juventud, y la niñez en la cual recordar este hecho histórico y importante que también la sociedad panameña lo conozca, porque hay muchos mitos, por decir, muchos mitos históricos, como la intervención de los Estados Unidos. Y hoy la coyuntura que estamos ahorita con Donald Trump, algo puntual, ¿no? Y ese es, por ese motivo, hablar de la historia, de este hecho histórico, hay que irnos un poco antes, el por qué, de cómo surge esto. No surge de la noche a la mañana, no. No surge por un gringo, por decir una palabra, no. Tiene su antecedente histórico, su fundamento, y que lleva a que los líderes cunas de ese entonces hacen el levantamiento y
vamos a ese proceso de explicación para que tengamos más noción y que se conozca. Primeramente, eh, la siguiente filmina, por favor. Bien, cuando hablamos de Revolución Tule, el momento coyuntural revolución, ¿no? Estamos en la época del 10, década del 20, pero hay que verlo de cómo surgió esto. Esto surge de la historia netamente cuna, la parte oral. Los cunas han tenido muchas revoluciones, muchas rebeliones antes de la llegada de europeos. Esta es la base fundamental para entender, comprender del por qué los abuelos y las abuelas en ese entonces hacen ese levantamiento. La historia cuna es una historia eclíptica, circular, no como la historia occidental, que es lineal. Hechos, hechos. No, la historia cuna no es así. La historia cuna te hace recordar en la Casa del Congreso, los sailas cantan, hablan del pasado para comprender eso que sucedió y ver el futuro. Entonces, eso fue lo primero que observaron los abuelos en ese entonces. Por ese motivo, hemos comentado que una de las primeras revoluciones puna se da con la historia milenaria de Adibe y su hermana, siempre una mujer presente en los hechos históricos, ¿no? O lo baila. Allí se plantea el primer hecho de la revolución cuna, en el sentido de cómo entender al enemigo. Ese mismo pensamiento se utilizó en la revolución del 25. Es decir, para entender de esa historia de Dadive, hay que conocer esa historia. El que no conoce esa historia no va a entender por qué los hablaron y cantaron esa historia. Es utilizar cómo jugar con el enemigo. En ese entonces sería para los panameños. En ese entonces sería el gobierno nacional. En ese entonces sería la policía colonial. Jugar con el enemigo y atraer al enemigo. Ese es un punto medular y entender ese hecho histórico. Eso fue antes de la llegada de los europeos. En la segunda revolución, era otra una figura que se llama Duren. Él, también como joven, y de joven lo podemos decir en un sentido como hoy, la palabra siqui o secretario. Él es muy joven, también combate contra el enemigo. Utiliza un sinnúmero de hechos. Utiliza la debilidad del panameño. ¿Cuál es la debilidad del panameño? Que acaba de pasar no hace mucho, un par de semanas, el carnaval. ¿Qué hace el panameño? Gastar toda la plata. Entonces, usaron los abuelos la chicha fuerte. En ese relato histórico se habla de cómo los abuelos hacen la chicha fuerte y usan esa arma y lo aplican nuevamente en el 25. Es otro punto interesante del análisis. Y una tercera revolución, que ya eso sí, ya estamos ya en el presente, del 25. O sea, como vemos, es una explicación que nos llevaría con mucho cafecito, pero vamos a tratar, lo damos lo más sintetizado para que se entienda el contexto y entender que esto de la revolución del 25 no se dio de la noche a la mañana. Y una cuarta revolución, que me acuerdo muy bien, que yo estaba investigando con otro compañero Atilio Martínez, estuvimos hablando con uno de los últimos grandes sabios punas, el Saila Inaqueleña, Carlos López. Él nos decía, viene la cuarta revolución, y estamos en la cuarta revolución, si lo vemos, como cientistas sociales que somos la parte de la tecnología. La tecnología es el cuarto elemento medular que por qué los punas plantean cuatro revoluciones. ¿Sí? Y aquí tenemos figuras que nos habla de personajes del siglo XIX. Mashigolo, Abisúa y Naraguiña. Aquí vemos las imágenes de por qué pongo esto, porque entender la historia no es de 25. Por eso planteo, hay que ir un poquito más allá. Bye. Ajá, entonces entramos aquí los líderes ya del 25, que se llama Nele Cantule o los Quintipilele,
más conocido como Central Coleman en castellano, en inglés, y Navaguiña. Estos tres líderes estuvieron artífices y siempre he planteado cuando los hechos de la revolución, el ideólogo y apoyado fue Coleman, el abuelo Coleman, con el apoyo de Nele. Y Napaquiña, otro líder, la parte oriental, que también aportó, pero es importante que se indaga más, se investigue más. Muy poca información hay, pero sí participó, sí aportó la parte, por eso se planteó tres líderes. Pike, y este líder es un poquito, podemos decir, un poquito polémico. También, de una manera, aportó y también no aportó. Lo digo, es polémico. Esta figura que es Carlos López, Carlos Robinson y Naidiquiña. Estas cuatro figuras son el elemento principal que llevaría a los hechos del 25. ¿Right? Bien, antes de esto, de cómo comienza lo que es el suceso de la revolución del 25, hay que remontarse un poquito el por qué los cunas lucharon para el 25, el territorio. El territorio es la parte fundamental. El territorio, la tierra, es la casa. No la casa que vemos en la parte occidental. La casa y punto. No, la cuna y la tierra es más allá de una casa. Es algo integral. Por ese motivo, en el siglo XIX se logra una de las primeras comarcas latinoamericanas, la comarca de Tulenega. Se firma un convenio, se logra la comarca y luego se decreta. La firma de un convenio de 1870 y que llevaría luego a la comarca de Tulenega. Este hecho histórico de la comarca de Tulenega va a ser también importante, la cual los abuelos cunas negocian con un gobierno colombiano en ese entonces para la firma de una comarca. Y esa firma de la comarca va a ser punto de importancia porque ahí surgen cosas que hoy muchos en Panamá conocen, lo que se llama congresos. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Bien, voy a seguir. Se escucha un sonido al fondo. Entonces, este hecho de 1800 de la comarca Tulenega va a ser algo interesante. Como los cunas es un pueblo diplomático, negociador. ¿Por qué lo planteo? En el periodo colonial, los cunas hicieron tres acuerdos de paz para la lucha territorial, la lucha de su tierra. En la historia de Panamá se desconoce eso. La mayor parte de las investigaciones se han hecho más en Colombia. Aquí en Panamá muy poco se conoce. Hasta se desconoce la participación de los cunas en lo que sería el movimiento de independencia contra España. Y hay documentación. Recientemente se publicó un libro, Vivir en Libertad, de un abogado colombiano, que nos plantea eso en profundidad. Interesante. Pero quiero llegar a que los cunas en el siglo XIX logra otro acuerdo de paz, la firma del convenio. Y luego, ya cuando llega la revolución cuna, otro acuerdo de paz. Es decir, por eso yo planteo que cuando para entender la revolución hay que retomar un poquito más para atrás. Bien, ¿cuándo se inician los hechos de la revolución del 25? 1907. Panamá, un país incipiente, recién nacido, con muchas dificultades. 1903. Todas las políticas que venían de Panamá venían del siglo XIX, tomado del modelo colombiano. Esto hace que las políticas del gobierno panameño de ese entonces era, vamos a civilizar a los indios salvajes, a los indios bárbaros, semibárbaros. Y uno de esos fue la llegada del padre Gazú a la región de Ocay, sería con Ayala. Plantea la educación católica
1907. Luego también viene los gobiernos conservadores, los gobiernos liberales, y en 1903 se plantea la llegada de una misionera, Miss Cup, Ana Cooper, como dicen los cunas, dicen los abuelos, Miss Cup, Ana Cooper, 1913. ¿Y dónde llegaron? Lo interesante fue a dos lugares claves que luego se plantea como pueblos mártires, posteriormente. Se van a llegar a la comunidad de Narganá y Corazón de Jesús. Hoy, Yandu, Narganá, Ajuanozau, Corazón de Jesús. Por ese motivo, esas dos comunidades, y aquí vamos a plantear tres elementos importantes del control, del por qué motivo lleva al CUNA a los hechos del 25. Tres elementos importantes. Primer elemento, ¿right? Bien, primer elemento, el control mental. Cuando hablamos de control mental, estamos hablando del control de la limpieza mental. Es la política del gobierno va a evangelizar, transformar, limpiar el cerebro de la juventud de ese entonces. Por ese motivo, hoy, lo que son los dos pueblos, lo que sería Corazón de Jesús, Juan Luzado, y ya no, ellos en este momento han perdido casi la identidad, casi han perdido la identidad, porque estuvo un bombardeo psicológico, mental, de limpieza, de la evangelización. ¿Y por qué lo digo? Hay un contraste de pensamiento. Hoy, Aguanusa, Corazón de Jesús, está en el centro de su parque, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y al lado está la Casa del Congreso. Ellos están en una lucha interna actualmente, que si la iglesia o su identidad. Y en el caso de Argana, pasa lo contrario. En su centro de su comunidad está la figura del líder Carlos Robinson, que están tratando de modificar. ¿Qué trato de decir? Que eso fue el primer elemento en el cual llevaría luego a otras comunidades a ese cambio de la evangelización. Segundo elemento, aquí como te presentamos, el gobierno liberal con Porras, Belisario Porras, plantea la instalación de un puesto militar, policías coloniales, fundación de escuelas de 16. Lógico, también una política de controlar a los cunas y en mayor parte a las comunidades. Y un tercer elemento, Pai, y un tercer elemento, Pai, que vamos a plantear esta parte, la parte económica. Estas cartas que estamos aquí presentando, muy poco se conoce. Sacado de los archivos nacionales, que por qué motivo, cuando se dieron concesiones territoriales a los cunas desde 1915 y en 16, en los dos extremos de la comarca, lo que sería la comarca. Por ese motivo, los abuelos cunas la lucha era territorial, de tierra. Y cuando se logra la comarca, la reserva, y luego la comarca, los cunas no podían tener todo su territorio porque ya estaba concesionado. Ya los gobiernos de Porras había concesionado Cunayala a través de mina manganeso y plantaciones bananeras. Esta documentación sería interesante de profundizar. Nada más por eso planteo tres elementos, porque yo sé que el minuto es muy corto. Tengo 20 minutos. Bye. Aquí entonces a partir de allí comienzan los movimientos. Esos tres elementos que acabo de mencionar llevaría ya la inquietud a la dirigencia y uno de los primeros líderes que va a combatir en ese entonces el sistema de Porras, en ese entonces va a ser el Saila San Luis, que este líder tiene varios nombres, Olowidelli en cuna, o Kirby es su apodo, en el castellano San Luis, en inglés Charles Lewis, en Acuanusa. Mira, pueblos en la cual comenzó su limpieza mental y los primeros pueblos que comienzan a cuestionar y a rebelarse contra el gobierno panameño, 19. Y también Acuanusa y Narganá. Y aquí está todo lo que pasó, así mismo como usted ve en la imagen, así fue sacado de la fuerza, arrastrado desde su casa hasta el muelle en Acuanusa, Corazón de Jesús. Right? Aquí luego tiene todo un proceso
agitaciones que se dan en todas las comunidades, se da incendio en otras comunidades, eh, para lo que ha pasado en el 19, añado también, ¿right? Luego en el 21, se da las primeras rebeliones de mujeres contra el sistema, porque a las mujeres hay que tomarle importancia, ¿right? También otros pueblos comienzan ya a cuestionarse, como Rompa de Tinajas, en lo que sería Ucuseni, Rayon Chico. Estas son las primeras escuelas donde se impartía la educación en Punayala, ¿right? Y así nos vamos, estos elementos que llevaría a la revolución, la planificación que se da desde la década del 10 por el abuelo Coleman, con el apoyo de Nelly Cantule, para planificar, llamando a la juventud, llamando a jóvenes, para ellos se reunían de noche, iban de así por el mar, ¿right? Y así poco a poco comienza su planificación, ¿right? Y nos llevaría a entender, comprender que a partir de la década del 10 ya la planificación comenzó por el abuelo Colman en el Ligandí, en Ustupu, y ellos se reunían de forma escondida, secreta. La juventud fue clave, fueron los espías, espías, amigos de los policías, a ciertas mujeres también participaban como espías para saber la información. Comenzó la década del 10. Hay documentación histórica que lo fundamenta, ¿right? Aquí tenemos más o menos un listado de líderes que en varios lugares, por ejemplo, en Neviguiña, en el sector de Cartí, Cartí Tupir, Divin también, Marshall Reuter, Mandevillando, y Neviguiña, Charles Brown, y estos son los ciertos líderes que tenemos, ¿right? También de esos líderes, el papel de la juventud, como Sefirino Villalas, de Tigre, y así vamos otros líderes en el listado, ¿right? También jóvenes que vienen estudiados en la ciudad capital, ellos luego van a participar en la Revolución Cuna. Gente de Narganá, Corazón de Jesús, participan en los hechos. Gente, jóvenes de Niadu, jóvenes de Playón Chico, Cuseni, participan en esto. Y ellos posteriormente van a ser grandes líderes, hasta Sailas, secretarios, y que va a consolidar luego posteriormente a lo que sería la comarca, posteriormente. ¿Right? Podemos decir de una manera, a grosso modo, que la Revolución Cuna ha tenido muchos legados, muchos aportes a la ciudad panameña. Por ejemplo, a través del levantamiento se logra la reserva y comarca 30 y 38, y luego las otras comarcas, la comarca de Barú y otros lugares, otros áreas, los Noves, y la comarca en Berat en el 83. También la unificación de la unidad Cuna, porque la unidad Cuna estaba dividida en 1903, otra historia larga. Se dividió los cunas en 1903, pero nuevamente se unen en el 45, pero con la unidad cultural. Y se logra la unidad en el 45 con los tres caciques aquí presentes: Estanislao, Chabliquiña y Oloqueliquiña. Y por último, en el 72 se crea lo que es el Congreso de la Cultura. Ahí, ya casi para finalizar, son los grandes líderes o jóvenes siquis como Rubén Pérez Cantule, Philip Thompson, Guillermo Hayan, Samuel Morris también, que no lo puse en la imagen. Right. La mujer, que no lo voy a profundizar, porque la compañera lo va a profundizar, la profesora Taira. Y aquí la mujer es clave. La mujer fue clave con los inadules. La preparación de la medicina, ser espías como informantes, a través a los policías, a los bailes, para la fiesta de los bailes, de la chicha fuerte. También la mujer fue importante en la confección de la bandera de revolución, que nosotros lo vemos aquí atrás de mí, y defensora de su mola, porque la mola es el símbolo. Hoy la mola es símbolo de la ciudad panameña, pero antes el gobierno de ese entonces lo veía la mola como algo despreciable, pero hoy la mola es importante. ¿Right? Y aquí la bandera que hemos hablado, y yo sé que el tiempo no da abasto, no sé si me pasé o no, pero aquí finaliza mi pequeño mesa redonda para discutir con ustedes. Estamos para las preguntas de ustedes. Noel, gracias.
Muchas gracias, profesor Bernal, por su intervención. Como segundo punto, tenemos al profesor Artinelio Hernández Campos, quien nos va a también dar su ponencia. Él tiene estudios de doctorado en la educación por la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Es maestrante en ciencias sociales, en énfasis en teoría y métodos, dictada en la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en ciencias sociales con énfasis en sociología y ciencias políticas y posgrado de especialización de gerencia estratégica de la investigación social, ambos obtenidos en UDELAS. Es sociólogo por la Universidad de Panamá, entre otros títulos. Cuenta con diplomado de educación bilingüe e intercultural por la Universidad de Antioquia, Colombia. Hasta el 2013 fue parte del programa de educación bilingüe intercultural conocido como EBICUNA, en el cual fue consultor, director, ejecutivo y coordinador. En su vasta trayectoria, agregamos también que es coordinador de la licenciatura en educación bilingüe intercultural y director del Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas, en UDELAS, y forma parte del equipo técnico e investigación del Instituto Patrimonio del Pueblo Cuna. Es secretario de Asuntos Indígenas y Étnicos del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá y miembro del Consejo Editorial de la Revista Panameña de Ciencias Sociales, fundador de la revista Caracol, especializada en pueblos indígenas, que publica el CIESPI de UDELAS. Es autor de diversos ensayos y artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Le doy paso al profesor Artinelio Hernández Campos, que también va a dar su exponencia. Muchas gracias. Son 20 minutos, profesor. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este espacio de que vamos a compartir nuestro aporte en relación al tema central que tenemos hoy, la revolución doble, lo he denominado, los 100 años que se ha cumplido el mes de febrero. Prácticamente ya llevamos algunos días de este referente histórico que ocurrió en nuestro país. Bueno, trataré de cumplir los 20 minutos. Definitivamente, lo señalado por el profesor Bernal Castillo se va complementando a algunos elementos que voy a compartir con ustedes en esta tarde, que es una tarde histórico y de diálogo y de compartir. En primer lugar, ciertamente, cuando estamos hablando de la Revolución Cuna, tenemos que tener una concepción que estamos hablando sobre la autonomía o la autodeterminación. Y de hecho estamos hablando de nega. El compañero mencionó, la nega no es un concepto solamente al traducir en español, estamos diciendo que es una casa. O sea, en términos nega, traduciendo literalmente es una casa. Nega es una casa. Pero desde la concepción histórico y la cosmovisión cuna, la nega se refiere, sí, de una casa familiar, Egneyau, se refiere a Necuebur, la comunidad, se refiere a la madre tierra, a la naturaleza, también se refiere al cosmos, Negadú. Entonces, esa palabra es sumamente importante en el lenguaje cuna, en el uso cotidiano. Nosotros decimos, Nexenai, voy a la casa. Negito, sí, estoy literalmente estamos diciendo que estoy escuchando la casa, pero es un sentido metafórico. Entonces, la nega es fundamental en este proceso de entender y comprender la historia de específicamente la Revolución Cuna. Pero todos estos elementos tenemos que pasar hacia atrás. Ese pasado no significa que quedó en el pasado. Ese pasado significa presente y futuro. Es lo que decíamos, una historia cíclica, ¿no? No es una historia cronológicamente que define el proceso que nosotros hemos aprendido en nuestra cultura. Entonces, ese proceso es lo que voy a narrar brevemente, pero antes de eso, quisiera demostrar a ustedes, colegas, los que están presentes en la sala,
Cuando estamos hablando de la Revolución Cuna, estamos hablando de tierra, defensa de la tierra que mencionaba colega profesor Bernal Castillo, y la cual nosotros tenemos ese documento, gracias también del esfuerzo y dedicación del profesor Bernal Castillo, que viajó a Colombia, a los archivos de Bogotá, y nos ha traído esa información sumamente importante para entender de dónde estamos hablando cuando estamos hablando de, de lo que es la Revolución Cuna, ¿no? Entonces estamos hablando de todo ese territorio que circunscribe hasta Golfo de Darien, dice exactamente en este documento, pero hoy en día tiene una denominación Golfo de Urabá. Entonces ese territorio, en 1852, ese es el mapa que tenemos ahora mismo en la imagen, de hecho ya ya estaba definiendo un territorio para los cunas con el gobierno de Gran Colombia en esa época. En 1871 se había definido ya un territorio para los cunas. Entonces, a lo largo de todo esto, hasta acá, estamos hablando de un territorio bastante larguísimo, el Caribe, y hoy en día hay un debate también en el territorio que después de la Revolución Cuna se escucha una interferencia ahí. Entonces, este territorio que estamos observando en la pantalla, este territorio prácticamente ya venía desarrollando antes de 1925, antes que el Estado panameño fuera Estado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el territorio que está en conflicto, actualidad, es este territorio, que la cual también el profesor Bernal ha trabajado muchísimo en ese tema. Pero está en 1852, en 1871, que se reconoce comarca Tulenega, ya estaba definiendo fuera de Santa Isabel, o sea, más allá de Santa Isabel prácticamente, hasta el Golfo de Darién, que se ubica un guía y toda esa parte de Medellín, departamento, una parte del departamento de Antioquia que se conoce hoy en día. Entonces, era ese territorio. Obviamente, cuando ocurre la revolución, estamos hablando de un proceso distinto en la cual había que ir mirando cómo se procesa en la actualidad esta imagen mental sobre el territorio, ¿no? Imagen mental sobre el territorio. Hoy en día se conoce Cunayala, ya algunas denominaciones se ha cambiado el término, y entonces, a través de la memoria que llamamos la cosmovisión cuna, a través de la memoria en la cual nos han dejado nuestros líderes, que entendemos la historia que hoy en día hablamos de la oralidad, historia oral, pero se ha plasmado, ¿no? Y se menciona rapidito, para tener ya más o menos la idea, cuando estamos hablando del origen del pueblo cuna, estamos diciendo que, bueno, sí ha habido un proceso antes de 1925, hay un territorio que ya estaba marcada prácticamente, donde la vida social, cultural y identitaria se desarrollaba estas tierras, ¿no? Entonces, este señor Carlos López fue cacique, historiador cuna, conocemos que es propio del pueblo cuna, señalaba uno de sus libros que se publicó narrativo de la historia oral sobre la Revolución Cuna, recopilado, sintetizado por doctora Iván Huagua. Él señalaba, yo les quiero dar mi mensaje recordando primero a Mago. Vamos a pensar en Mago. Él nos va a conducir poco a poco al corazón del tema. El relato de Mago es muy importante en las puertas para entrar a los hechos de 1925. Sin Mago y Olocuadule, abuelo de Ibeler, que mencionó el compañero, y Ibeler ya viene siendo los nietos de Mago y Olocuadule. Y ahí también la joven, la mujer, Olowaili, igualmente formaba parte de los 7, 8 hermanos el linaje que venía de Mago y Olocuadule. Entonces nos haría difícil si no entramos a entender ese fenómeno del pasado, ¿no? De las luchas de Ibeler. Lo que estoy hablando es una historia narrada en tradiciones, en generación en generación, que nosotros, al menos como estamos cercanas a las autoridades, hemos recogido
y entendemos que la Revolución 1925 no fue instigada por ningún extranjero, sino viene desarrollando de un conocimiento propio de cómo organizar un evento de esa naturaleza. Seguidamente, vamos a ver si puedo pasar. En otro líder que nos dejó un conocimiento que es Gilberto Arias. Igualmente, él señalaba en Cuna, en su momento, cuando hace una conferencia, y él señalaba que si los jóvenes no logran ubicar su propia historia, desde la memoria, desde la cosmovisión, no lo va a entender de 1925. Ok, el mensaje es dirigido a los cunas, pero igualmente nosotros con este espacio queremos decirle, igualmente abrir el espacio de conocer un poco la historia indígena, tenemos que tener conocimiento de sus memorias y leer ahora lo que están escritos, esas historias orales, pero ya ahora mismo están plasmando. Y entonces, para llegar a conocer un poquito más allá a fondo, qué es lo que significa del 1925 la revolución de ese periodo. Entonces, las consideraciones básicas que ya hemos mencionado, que el compañero Bernal ha mencionado, esos poderes institucionalizados en 1903 en adelante, que es la Iglesia, hizo un papel fundamental de todo lo que él acaba de denominar, me gusta la palabra que denominó el profesor Bernal Castillo, la limpieza mental. Esa denominación me parece interesante desde el punto de vista de la educación. Y propiamente como educación, las escuelas se iban formalizándose en ese territorio y la Policía Nacional. Obviamente había unas situaciones que los cunas necesitaban un soporte de seguridad en ese tiempo, pero en tiempo de liberalismo era muy fuerte el tema de la civilización y barbarie a los pueblos indígenas. Hay leyes que ya formalmente se aprobaba en la Asamblea Nacional que obligaba prácticamente al Estado a cumplir lo que se aprobaba en la Asamblea Nacional y era una de las leyes de 1908, 1912, el tema de la civilización a los indios salvajes y salvajes. Entonces, este elemento había que tomar en cuenta y de hecho desde adentro se sintieron esos atropellos, cada uno ha mencionado el compañero, y sobre todo se sentía que estaban hiriendo a la madre tierra, ¿no? Y sobre todo la libertad que se sentía en sus propios territorios, los cunas, y estaba hiriéndose esa autonomía y además esa libertad, ¿no? Que estaban como eh, delimitando el proceso en todo lo que haceres sociales, culturales y económica en esa época. Entonces, la revolución fue para la búsqueda de la autonomía y la autodeterminación. Ya hemos dicho que para llegar a 1925 tenemos que pasar procesos históricos del pasado para lograr a ubicar en qué estamos hablando. Entonces, ¿qué se ha logrado? Este hecho histórico es el tema de la estructura política. Aquí yo he puesto las dos imágenes, una fundamentalmente ya propia de nuestra idiosincrasia, de hay un Saila que es la autoridad local, o puede ser la Duma, es casi general, así definiendo en términos español, en un casa del Congreso, en una estructura política donde se debate, donde se desarrolla, se mantuvo y se mantiene hoy en día. Por eso se lucharon, para mantener esa estructura política. Y se ha modernizado todo el proceso. Obviamente ahora el Cunayala tiene ya otras infraestructuras que vemos aquí en esta imagen. Está en Caigordo, que es el capital de la comarca de Cunayala, donde se está dando unos cambios estructurales muy importantes en la comarca de Cunayala, después de haber pasado los 100 años de, de este proceso histórico. Entonces, hay hechos, menciono ahí rapidito, los cunas son los primeros en tener la comarca desde 1871, y mencionaba la ley, ¿no? La ley del 31 de diciembre de 1908, se hizo la revolución, 1925, se declara independencia, había que pasar un poquito más atrás, el 12 de febrero de 1925, voy a ponerlo ahorita, unos documentos,
y se firmó un acuerdo de paz el 4 de marzo de 1925. Todos estos hechos prácticamente nos lleva a ubicar la creación de la comarca. 1930 en la reserva y después ya formalmente la ley reconoce la comarca de San Blas con esos términos en 1938. Pero previo a eso, obviamente pasó algo importante también en, nuestro, en nuestra historia cuna, que la modificación o incorporación de elementos de la comarca, concepto de la reserva y la comarca dentro de la Constitución de 1904. Eso se dio en 1928. Entonces, todos estos elementos nos lleva a que sí trastocó la estructura política del Estado panameño este proceso histórico. No fue una cuestión interna, sino que se produjo grandes situaciones. Ahora ahí vamos a ir ubicando más o menos algunos documentos que nos parece que es fundamental. Entonces, hubo una declaración de independencia de derechos humanos del pueblo de Tule que se llamó en ese momento. Tiene 6 puntos y hay una exposición motivo, 12 páginas, bastante. Yo tengo el link aquí, que lo había puesto, a ver si nos íbamos directamente para conocer un poquito más del contenido. Como no hay mucho tiempo, vamos a ir pasando rapidito. Ok, entonces, ¿qué contiene la Declaración de Independencia? En exposición de motivos tiene historia y su origen. Aquí hay unos elementos que sí se puede ser cuestionado, ¿no? Con las nuevas investigaciones. Religión y moral, sus creencias, incluye instituciones políticas en esta declaración, contacto con los extranjeros, usurpación y abusos. Hay 6 puntos claves de la Declaración de Independencia en ese momento es sobre el tema del territorio y autonomía que hemos mencionado. Protección internacional, imagínense acá, solicitan al gobierno de Estados Unidos de América aceptar un protectorado sobre su pueblo y su territorio. Eso tiene sus explicaciones. No vamos no a entrar en esos detalles muy elementales. Que cómo fue el asunto, ¿no? De que el Estados Unidos interviene en su momento con más conflictivo que estaba ocurriendo en ese momento. Intercambio de comercio, educación y la libertad religiosa en esa declaración de independencia. Derecho a vivir. ¿Ok? Vamos a ir. Entonces ya sabemos que hubo un estallido en 19 de febrero, básicamente se conoce dentro de la historia, si no me equivoco, y empieza los primeros enfrentamientos y luego entonces fue avanzando hasta terminar a 4 de marzo con la firma de acuerdo de paz en ese momento. ¿Qué decía la autoridad en esa época? Las autoridades, ¿qué mandaban? ¿Cómo lo estaban asimilando la situación en ese momento? El decreto 32 de 1925, 23 de febrero, sobre medida de guerra, el presidente de la República en uso de sus facultades, decretaba, ¿no? El artículo 1, el Cuerpo de Policía Nacional queda convertido en fuerza militar bajo el mando inmediato del jefe del gobierno de Cine. 2, mientras la Policía Nacional se halle en servicio militar, el servicio de policía se prestará en la ciudad de Panamá y Colón, con la cooperación de los cuerpos de bomberos de una y otra ciudad, en conformidad con los acuerdos del acaso entre los jefes de dichas instituciones. Esto indicaba que se estaban ya formalizando, propiamente el Estado iba a intervenir directamente a estos procesos que se estaban ocurriendo en nuestras comunidades. Y eso llevaba al derramamiento más de sangre y más muertes prácticamente. A ver. Entonces, ¿qué pasó después de 1925? Con esto quiero entrar un poquito más en desarrollo sobre lo que el compañero decía, limpieza mental, ¿no? De este proceso que no se quedó quieto el Estado panameño, obviamente. Entonces se reanuda nuevamente en 1928 la labor de educación, paulatinamente se acepta la bandera panameña en nuestras comunidades. Se instituye la dirección de la instrucción pública de toda la región de la comarca de Cunayala, en esa época la comarca de San Blas. O sea, ya prácticamente la institución que va a llevar a cambios de manera continua las transformaciones no era la fuerza, sino
voy a utilizar el término que utilizó el compañero, la limpieza mental. Y entonces, en la firma del Acta de Paz, en 4 de marzo de 1925, eso, el aporte del profesor Atilio Martínez, ahí establece algunos elementos importantes, de la cual no vamos a hacer la lectura, pero que más o menos tengamos la idea que sí hay dos documentos importantes. Uno, la Declaración de Independencia, y luego vino el Acuerdo de Paz, donde establece algunos elementos. Aquí he subrayado el punto 5, donde dice: el gobierno no tiene propósito de imponer a los indios el establecimiento de las escuelas. Es el acuerdo que se puso en la firma el 4 de marzo de 1925. Pero, y luego en 1928, se instala ya las nuevas escuelas y la dirección de instrucción pública en esa época. Entonces ya vemos que el acuerdo que se había firmado estaban incumpliendo ese punto, ¿no? Entonces lo que quiero llegar a decirles a ustedes, que si el gobierno adopta algunos elementos, también igualmente los CUNAS dejaron de señalar de que bueno, nosotros vamos a cumplir estos para que quedemos en paz y seguimos independiente o autónomo, en este caso territorialmente hablando, y políticamente hablando igualmente teníamos la autonomía y seguimos teniendo en algún momento dado esa autonomía. Entonces el diario de la época ya señalaba que el cacique Colman ha aceptado los términos de paz y todo es lo que se conoce en... Entonces, ¿qué tenía estos elementos de la Revolución Cuna? Hago el resumen. Uno es sobre la autonomía y la autodeterminación. Dos, por la identidad cultural. Tres, la resistencia a la integración forzosa. Acuerdo de paz vino como un elemento fundamental y la creación de la comarca de San Blas en 1938 y a lo largo de la historia ya conocemos cómo viene desarrollando el Estado panameño la parte educativa. Yo solamente menciono aquí, antes de cerrar, que estamos haciendo una investigación para conocer un poquito más a fondo cómo la educación, como la limpieza mental, utilizo el término que acaba de señalar el compañero, que hizo un trabajo hasta el presente. Entonces, ahí vemos algunos datos estadísticos. Muchos nosotros hablamos, mas no escribimos ni no leemos en nuestra lengua. Entonces, estos son algunas secuelas que se ha dado a lo largo de la historia y hoy estamos enfrentando una nueva proceso de la revolución tecnológica o la revolución educativa a lo largo de nuestra historia cuna. Muchos jóvenes, al entrar en una carrera, educación bilingüe cultural, es una investigación reciente, que no leen ni escriben en su lengua materna. Algunos hablan y otros no dominan nada del cuna, y esto se está dando en nuestro espacio ahora en el siglo en que estamos, ¿no? Entonces, estas son conclusiones básicamente del trabajo que hemos realizado, que sí se requiere trabajo en cuanto a la educación propia, ¿no? Una educación que nos pueda llevar a recordar, recogerlo, presentarlo en el presente y mirar hacia el futuro. Estas son referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar los trabajos que hemos publicado en relación a la Revolución Cuna. Y última publicación que viene ya pronto, la revista va a ser una revista especializada en el tema Revolución de nuestro Colegio de Ciencias Sociales, que ya pronto va a ser publicado. Ahí tenemos otro trabajo. Hasta aquí sería mi presentación. Nueki, Bamnuki, Nanuki. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Artimelio, muy atinado su presentación, muy completo y de verdad espero que hayan hasta tomado nota para hacer sus preguntas. Como siguiente punto tenemos a la profesora Taira Edilma Casa, que es coordinadora de proyectos de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá, también coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y Disputas Epistémicos Territoriales de CLAPSO. Forma parte del equipo técnico del Instituto del Patrimonio del Congreso General de la Cultura CUNA, egresada de la Universidad de Panamá en Ciencias de la Educación, participante en diversas antologías de poesía cuna, incluyendo Ruge el Bosque,
Vila Namaque del año 2025, de este año recién, asesora y activista de varias organizaciones indígenas de Panamá. Cedo el espacio para la profesora Taira para que dé su exponencia. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, un saludo a todos, especialmente a la invitación de la Escuela de Sociología, al Colegio de Sociología y especialmente a todos los que nos ven, nos escuchan. Pero además de hablar un poco sobre los 100 años que ya han compartido los dos amigos, y Artinelio, quiero y específicamente en el tema de su territorio. Hablar un poco, trataré de tener unos fallos aquí donde me encuentro y hablar un poco, sobre la participación de la mujer y cualquier inconveniente con el internet, me avisan, por favor. Se puede ver, disculpen. Perfecto, muy bien. Sí, gracias. Cuando los compañeros, yo creo que ambos compañeros han hablado y creo que también en estos espacios, en este espacio y en muchos espacios se han hablado mucho de la historia de la revolución y muy bien lo han planteado compañero Bernal, para poder entender un poco sobre la historia de la revolución y específicamente la participación de nuestros abuelos, pero también de nuestras abuelas, es poder entender un poco, y muy bien lo decía, no se va a poder entender en un par de minutos. Y se entiende un poco, y por eso le traigo algunas imágenes para hacer un poco más clara, que hablar de la mujer es entender un poco a su profundidad, y muy bien lo señalaba, que no somos somos holísticos, ¿no? No somos lineales, y en ese sentido, para poder hablar de la mujer y del hombre, porque no es separado, sino en esa colectividad y esa parte holística, es entender el ayer de la mujer cuna, el del presente y de ese proceso futuro de lo que nosotros vamos a tener y a luchar por tanta resistencia en lo que pasa a nivel de América Latina o a nivel mundial. Y es entender un poco esa parte cultural, histórica, local, de organizaciones y de política. Por eso no es tan fácil hablar solamente, y lo señalaban ambos, hablar solamente de ese hecho históricos del 25, sino es entender la historia desde lo que nos han enseñado nuestros grandes abuelos, y lo trajo a colación Artinelio, un Gilberto Arias, y sucesivamente grandes Aylanduma, de la historia de las mujeres y conocer la historia. Si no conocemos la historia de Kikardillá y de Unanelegua, y hay una gran cantidad de mujeres, entonces no vamos a poder sumergirnos entonces y poder comprender una historia como es la del 25. Hay hechos históricos que mencionó nuestro querido profesor de historia Bernal, que son hechos puntuales, ¿no? Y también en algunos artículos que ya ha hecho. Pero para mí, quería empezar con esto para poder entonces poder analizar y sumergirnos y poder comprender, no solamente con documentaciones, esta historia
que ha sido tan importante para toda América Latina como es lo del hecho de 1925. Y este escenario lo planteo, lo traigo hacia colación, es un escenario en esa participación de la mujer, es un escenario político, histórico y cultural social. Y ese escenario político, por eso decía, debo que entenderlo desde la cosmovisión de la participación de la mujer. Y muy bien lo mencionó Bernal cuando traía a varios hermanos, pero también a una mujer conocida desde nuestra cosmovisión, que es Olowayle. Y esa participación no solamente es una participación de lo que nos enseña de una mujer solamente en casa, sino también una estratega, una política que está a la par de esa participación histórica del 25, ¿no? De los abuelos, ¿no? De los guerreros, de los luchadores, ¿no? Entonces, por eso traía eh, aquí una estructura, ¿no? De una esencia, de una herencia, de una historia que no es la historia de Taira, ¿no? No es la historia de Bernal, no es la historia del profesor Artinelli, es una historia colectiva de un pueblo, ¿no? Y que lo argumenta muy bien Bernal en los hechos de antes del 25, y lo que plantea también Artinelli en los mapas, ¿no? De, desde antes de 1903. Entonces, solamente para poder comprender un poco, traigo esto en pantallazo, ¿no? Para poder seguir profundizándonos en la historia, ¿no? Esta es una de las grandes mujeres amabuno, ¿no? De la comarca de Cunayala, como muy bien se presentó con un mapa largo, está dividido por sectores. La área de Cartí, una gran mujer que también luchó y una de sus frases, sí, para mí. Entonces, la mujer indígena cubana, señal, por favor. Lo otro importante que quería es, El cantante. ¿Serio? Los nuevos lo mataron. El chamaco, ¿cuál es? Parece que se ha perdido la señal. se va la señal y se me va la señal. Eh, bueno, no sé, ¿ahora me escuchan? Puede continuar. Ok, gracias. No sé por dónde estaba, disculpen, ¿no? Pero al, al, al Compañera Taira, analizar, si tiene mala señal, puede apagar la cámara para que la podamos escuchar mejor también. ahora, Ya se ve la pantalla. ok. No sé por dónde quedé, pero
espero. Y les traía a la vez que al hablar de la mujer lo pongo en varias fases, ¿no? Esa mujer que elabora la bandera, una, Wagaibingili, y que menciona también Bernal, esa participación de la mujer en la bandera, pero también y coloco esta frase del hogar como símbolo de resistencia, y lo menciono en varias ocasiones. Ese hogar como símbolo de resistencia no es el hogar que estamos acostumbrados, ese hogar de cuatro paredes, sino ese hogar, ¿no? Desde la colectividad, ¿no? O sea, ese hogar de lucha, de resistencia de una comunidad y de un pueblo. O sea, porque cuando uno habla de un hogar, no es el hogar simbólico que mencionan, bueno, por decir algo, la mirada occidental, por señalar algo. El hogar de las mujeres o de las mujeres indígenas es un hogar colectivo, y ese colectivo no es solamente el de cuatro paredes, sino es de la comunidad. Entonces, esa resistencia en la que jugó la mujer, por eso lo pongo y lo señalo, el hogar como resistencia, como un símbolo, ¿no? La otra participación, y que ya lo mencionaron, fue la sanación, pero esa sanación con esa participación de ambos, porque tengo que dejar claro que, eh, que el papel de la mujer y el hombre no es por separado. Entonces, es dos sujetos que luchan, no por separado. Entonces, en ese sentido, hubieron hombres como mujeres, médicos tradicionales, y por eso lo llamo la sanación como estrategia, porque la mujer cuna en la época del 25 también estuvo en la preparación, pero lo estuvo en un sector como es el sector de la comunidad de Ustupu, ¿no? De Niadu, ¿no? Toda esta área, y es necesario señalar un poco, ¿no? Lo otro también que hay que tener claro, ¿no? Por eso decía que para poder entender todo es sumergirnos a la propia historia, y, es, y a la mirada desde los pueblos indígenas, definitivamente es otra mirada, y es la participación de la mujer cuna como esa mirada integral, colectiva y holística. Lo otro que también se menciona es sobre la relevancia o la importancia que tiene la mola. Conocido, ¿no? Como lo dicen nuestros sabias, Mornak, ¿no? A través de ese conocimiento y desafío de las estructuras coloniales. O sea, la mola como símbolo, y muy bien, como un símbolo, no como dos telas pegadas, ¿no? No como dos telas pegadas, sino como una historia milenaria de resistencia y de mucha historia, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, hablar de la mola, más que una belleza de arte, tiene todo una propia historia, y es necesario seguir profundizando, de conocer nuestra propia historia como es la mola, en ese hecho histórico, ¿no? Y quería volver a recalcar, ¿no? Que la lucha de la mujer cuna en esa resistencia, en esa organización, en ese liderazgo, en esa resistencia desde la defensora como mujer, ¿no? Porque cuando hablaba de la sanación, es que se quería y se quiere aún desmantelar todo proceso cultural de los pueblos. Y en ese sentido, en el 25, como ustedes ya saben, no solamente el pueblo cuna, los pueblos indígenas tienen una gran cantidad de ceremonias, y este es el caso del pueblo cuna. O sea, desmantelar las ceremonias desde
desde la pubertad hasta las grandes cantidades de ceremonia, era uno de los objetivos de bueno, del Estado, del colonialismo, ¿no? Y que todavía se sigue haciendo, ¿no? Entonces, y esa defensora es necesario resaltar que es la defensora del territorio, ¿no? De esa identidad, ¿no? Entonces, para seguir hablando, por ejemplo, decían ustedes, y Bernal hablaba sobre Wagebindili, la creadora de la bandera, que es de la comunidad de Ailí Gandhi. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo analizar la participación de la mujer que en estos momentos todavía nosotros, específicamente la Oficina de los Pueblos Indígenas, estamos investigando y hemos tenido algunas entrevistas con algunas abuelas en algunas comunidades como Cuseni, Ustupu y Nárgana, y nos faltan todavía algunas otras comunidades? ¿Cómo analizar la participación de la mujer y que no solamente sea una creación de una bandera X, ¿no? Sino analizar el papel de la historia de cómo se hacen las banderas, un emblema de resistencia y existencia de un pueblo. Y eso lo hizo una joven mujer. Entonces, es necesario recalcar todo escenario en la cual la mujer ha participado, como es la bandera. Y lo otro es la mola. O sea, cuando los policías de ese entonces, en el 25, quería eliminar, violar, porque ya eso es ya un poco conocido dentro de nuestros libros, ¿no? Violar, quitarles la ropa tradicional. Entonces, el significado, más allá que el traje que uno usa como traje tradicional, ¿no? Sino un desafío de esa estructura colonial invadiendo no solamente a esa violación, sino a nosotras como mujeres, ¿no? Y en ese momento a nosotras, a las abuelas de ese entonces, ¿no? Por eso traía rápidamente ese tejido de conocimiento, ¿no? En la cual existía un tema de racismo, ¿no? En, en el cual violaban todos nuestros derechos. Entonces, yo colocaba que hay que entender mucho más, porque a nosotros, y bueno, y para eso también todavía les traigo algunos pensamientos, y es que el tejido de la mola tiene también toda una historia, ¿no? Cada mola tiene una historia, las de ahora un poco más moderno, pero sin embargo, lo que nos enseñan tiene toda una cosmovisión, ¿no? Y en ese momento, o sea, tenemos toda una historia como si fuera un libro, nuestras molas, que nos hablan de toda la cosmovisión de la naturaleza y del mundo, ¿no? O sea, es la participación, es la unión, es la relación, ¿no? Por lo tanto, la mola tiene un proceso histórico, cultural y político, y tiene y yo la llamaba, bueno, entonces si nuestra mola tiene todo eso, entonces también tiene una epistemología histórica y tiene una esencia. Entonces, si en ese momento, en el 25, Era la sala de espera del hotel. si en eso, Ya estaba si, hablando la Taira. si en eso, saludos por allá, si en eso, si el colonialismo interno, por llamarlo, ¿no? O sea, quería desmantelar todo un proceso, es necesario tener como puntos importantes estos 5 escenarios, estos 5 puntos. La mujer, en la participación de la mujer como bandera, el hogar como símbolo de resistencia, la relevancia de la mola y la participación con esa mirada y la sanación como mujer. Y muy rápidamente yo quería compartir así algunos autores, ¿no? Dice una conocida socióloga desde Sudamérica, Silvia Cusicanqui, de Bolivia. Ella habla sobre
un término que se llama el chiksi, de lengua aymara, y cuando yo la leía, la traía a colación y la unía y lo aproximaba con el significado de la mola como símbolo, ¿no? Como símbolo de resistencia, ¿no? Así como muchos pueblos de América Latina también están en diferentes procesos de cambio, ¿no? La mola para nosotros y para mí sigue siendo un símbolo, una columna vertebral, ¿no?, de la historia de la mujer en toda su cosmovisión y actualmente todavía, y en ese hecho histórico del 25 fue ultrajada. Entonces hay que analizar muy bien ese proceso, ¿no? Como muy bien lo traen a colación muchas autoras de América desde su cosmovisión, ¿no? Entonces, igual ese colonialismo, ¿no?, interno que fue en esa época, de ese momento, y que todavía actualmente sigue siendo, y ese es el caso, muy bien lo señalé al principio, es el caso de los territorios, y es el caso del pueblo nazo, y es el caso de los otros pueblos, ¿no? Y el concepto que quiero dejar también muy claro es la de el hogar como resistencia, o sea, el hogar como resistencia y argumentándolo, ¿no? ¿No? Como muchos otros autoras, ¿no? Se decía, y yo discrepaba con Virginia Woolf cuando ella habla sobre la habitación propia, o sea, esa en su época occidental. Entonces nosotras miramos la casa no como esa casa, esa habitación, una sola habitación propia, sino como el hogar colectivo, ¿no? Entonces dejo eso solamente para poder en algún momento nosotras las mujeres que nos encontramos aquí, también los hombres, pero en este espacio del Colegio de Sociología, cuando conoces muchas teóricas, ¿no?, y poder entender esa mirada de la mujer indígena es profundizar un poco más y no desde algunas teorías, ¿no? Nos dice una hermana mayor del pueblo Cuna, Briseida Iglesias, y nos habla siempre en diferentes espacios, y la traigo a colación porque hay muchas mujeres dules, cunas, que siguen dialogando, que siguen analizando, que siguen fortaleciendo desde la palabra los significados, la esencia, y en este caso, Briseida nos decía la mola como diseño geométrico, ¿no?, que se entrelazan entre los elementos de la naturaleza. Eso para mí es fundamental porque todavía tenemos nuestras grandes, nuestras mayores, nuestras abuelas, y muy bien lo señalaban, y una futura generación que sigue tejiendo entre la problemática del sistema mundial, pero que sigue estando en resistencia y en existencia, ¿no? Nosotros, los dos compañeros mencionaron algunos guerreros. En el caso de Ustupu, que es la comunidad mía, hay una gran cantidad también de abuelos, ¿no? Y que no quiero, porque hay un gran listado en muchas comunidades. Este fue uno de los últimos guerreros de Ustupu o los Yoquipe, y grandes mujeres que hay que todavía nos quedan a nosotros y a nosotras y a todos y todas seguir ahondando, dialogando, conversando con las comunidades y ver la participación en todo el escenario de la mujer. Y aquí muy rápidamente, por ejemplo, Guagaibingili, que la de la bandera, Eva Stossel de la comunidad de Ocuseni, que estuvo participando también en los carnavales, una joven, ¿no?, donde la obligan específicamente los policías de ese momento. Igual, así sucesivamente, grandes participaciones como Margarita, ¿no?, que fue a los Estados Unidos, y eso lo conoce muy bien, creo que los historiadores como Bernal, que ya han escrito sobre algunos hechos históricos, pero estamos en ese proceso de seguir reconociendo muchas más, ¿no? Indagando las participaciones de las mujeres,
Amaribet, y así sucesivamente por sectores, ¿no? Y las participaciones de muchas mujeres, ¿no? Que estamos todavía en las recolecciones, ¿no? De bajar las informaciones, las entrevistas, todavía esperemos terminarlo exactamente con otras participaciones de mujeres, ¿no? Y bueno, termino con eso, así de manera general, y bueno, yo con mi subjetividad de mis dos abuelitos, como pueden ver, bueno, mi abuelo Maniquewi Napi y mi tatarabuelo, que estuvieron en la revolución y en cada espacio de nuestra comarca de Cunayala han participado las mujeres. Estas son fotos de recientemente del mes de febrero que estuvimos allá, de las mujeres y su participación. Son las nietas, que es mi otro árbol genealógico, nietas de Nelecantule, y muchas islas participaron en esa conmemoración de lucha, ¿no? Y que todavía seguimos con toda esta resistencia. Muchas gracias y un gran saludo. Muchas gracias, profesora Taira, por su participación y me quedo con una pequeña reflexión de mi parte. El hogar como una resistencia, es cierto. Tener presente siempre nuestro pasado, nuestro presente y futuro, hacia dónde vamos, nunca olvidar y resistir a los cambios que nos depara eh, nuestra, nuestra nación y como indígenas cunas. Eh, Voy a dar paso a las preguntas que tenga bien para el profesor Bernal, el profesor Artinelio o la profesora Taira. Bueno, voy a responder. Veo que en el chat hay un mensaje del compañero Oscar Carpintero. Creo que tiene años de no conversar con él. Oscar. Bueno, después de los 100 años, ahora, ¿qué apunta la investigación? ¿Cuáles serán los posibles hallazgos? Bueno, eh, como día, cuando comencé en nuestra pequeña mesa de redonda, dije, después de los 100 años, ¿qué? Y es cosa que nosotros a través de la oficina hicimos antes de ir a la conmemoración, nos reunimos y nos preguntamos, 100 años se ha logrado la lucha territorial. Ese es uno de los objetivos de los abuelos y las abuelas en ese entonces. Se consiguió la casa, miento, se consiguió el terreno. Ahora lo que falta ahora lo que falta es construir la casa, el techo, de una forma consolidada. Está la tierra, el terreno, está el territorio. Ahora hay que consolidar esa estructura, es decir, el PUAR. ¿Qué sería el PUAR? Sería la estructura de los congresos. Consolidar, porque estamos en un momento de muchos desafíos. Y eso es lo que estoy escribiendo ahorita. Yo creo que Taira me ha escuchado que no tengo descanso. Desde que llegué, he estado escribiendo, estoy escribiendo del post. Ahora mi investigación es del post, ya de la historia de qué pasó el 25. A muchos investigadores, no solamente y cunas, ha habido otros investigadores que han escrito la revolución, pero no han escrito, pero ahora viene la parte de los historiadores cunas, los sociólogos cunas, de profundizar esa historia del antes y después, ¿no?
¿En qué sentido? Profundizar lo que pasó. Porque hay libros que se han publicado de la revolución, pero de una manera, ¿cómo dice? Muy general. Ahora viene la parte más medular de fondo, y eso también ahora mismo me ha llegado más información que me han enviado. UCB de Estados Unidos, el doctor Jim House me lo envió, que ni he revisado todavía. Hay mucha información histórica. Ahora viene el post, que nos compete también a todos, aquí todos nosotros escribir. Por eso, en la, en la revista Ciencias Sociales, ahondo, ahondo más muchos hechos. Porque después del 25 no terminó solamente. Después, como dijo el profesor Artel, vino el acuerdo de paz, la declaración y el acuerdo de paz. Pero de todo modo no terminó. Todavía continuó ese proceso de sometimiento del gobierno panameño de ese entonces con Rodolfo Schiari el 11 de abril. El 11 de abril no se ha hablado. Por ese motivo, en la comunidad de Jan Narganá, bueno, puede ser por iniciativa mía o por lo mismo Juventud, lo han tomado. Se va a conmemorar el 11 de abril, porque ese el 11 de abril es una historia que hay que decirlo ahora. El 11 de abril fue una violación del acuerdo de paz. El gobierno panameño violó el acuerdo de paz del 4 de marzo, y el 11 de abril hubo, con a través de metralleta, dispararon las comunidades de Narganá, de Corazón de Jesús, de Tupile y otras comunidades, hasta llegaron a disparar en el muslo a una mujer que no está escrito en la historia. O sea, una mujer que se llama Marie Smith, lo disparó en el muslo, y así vivió de por vida hasta que su fallecimiento. Ahora viene el post. ¿Qué logros, avances ha logrado después de los 100 años? Sí, las comarcas, los demás pueblos indígenas, la estructura de los congresos, el modelo de la Asamblea Representante del 72, Congreso Tuna, y la mola, como dije, de un contraste, la mola que en ese entonces era, que lo veía la policía colonial panameña, que la mola era malo, era feo, y ahora que es un símbolo de la nacionalidad panameña. Ha cambiado el contraste. Entonces, hay muchos elementos que se plantea para indagar, profundizar. Y los desafíos grandes, por eso digo, la tierra está ahí, ahora consolidar esos desafíos, consolidar esos desafíos, porque desafío en la educación bilingüe, desafío en los territorios, la recuperación de las tierras que eh, no fueron incluidas en las comarcas, en la Nordegana, y otras tierras que todavía, de un proceso histórico hacia los pueblos indígenas, todavía. Está el caso ahorita de la lucha de los hermanos Nazo, que está el rey encarcelado. O sea, hay un debate grande de discusión, que creo que hay investigaciones de ahora del post que hay que profundizar y analizar. Yo diría hasta acá. Siguiente, igualmente, así como la metodología, el chat, igualmente acabo de ver la pregunta relacionado a dirigida a mi persona. La pregunta eh, dice así: desde los estudios de educación bilingüe intercultural, ¿cuáles son los avances o iniciativas en colaboración del Congreso Federal y de la Cultura respecto a la recuperación de la lengua materna, en especial a las nuevas generaciones? Este proceso ha venido desarrollando desde el principio del siglo XXI con un proyecto que se denominó Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en los territorios cunas de Panamá. Todos los territorios cunas de Panamá, incluyendo Tagarguñala, que tiene dos comunidades, Paya Púcuru, y también Madungandi, Ubargandi y Cunayala de por sí. También se hizo algunos trabajitos aquí en las sedes de la metrópoli, en Colón, y Yorgun, en Lomacobá. Se dio algunos trabajos interesantes, se ha recopilado mucha información. Hay en estos momentos libros dirigidos a los niños en cuna, en español, bilingüe. Se formalizó el alfabeto cuna, 15 letras, 10 consonantes, 5 vocales, y a lo largo del proceso se ha ido incorporando algunos elementos dentro de la dinámica de la educación propia. Y bueno, resumiendo todo lo que se ha hecho hasta ahora, la ley de 2010, la ley 88,
y luego la reglamentación después de 14 años prácticamente, ¿no? El año pasado se reglamenta esa ley después de 14 años, o sea que no es fácil prácticamente hacer un trabajo con el Estado, con el gobierno nacional en su momento cuando administra el Estado, y se ha logrado con el caminar de nosotros y con la resistencia como la palabra y persistiéndolo. Y hoy, esta mañana, esta tarde, acabamos de leer que hay una dirección que ya hace ratito se creó, la Dirección de Educación dentro del Congreso General Escunas, en la cual hoy se ha formalizado, entiendo yo que se va a crear dos escuelas propias desde la óptica de la cultura, desde la cosmovisión, o sea que la estructura propia, porque sí, el CUNA tiene una estructura propia de la educación, formalizada, ¿no? De cómo vamos a enseñar los conocimientos propios nuestras. Sí existía y sí existe, pero a medida que fuimos avanzando con la educación, institucionalidad formal del Estado, fueron bajando esa dinámica, pero estamos en proceso de volver a recuperar. Pero lo importante aquí es la historia nuestra, ¿no? De historia de Mago. En este caso, también estamos recuperando el pasado, pero pasado para el presente y para el futuro, que ya existen algunos escritos, algunos están en casetes, algunos compañeros, como hemos trabajado en ese proceso de recoger la información, la tenemos. Lo importante ahora en adelante es unir ese esfuerzo, pienso yo, para que podamos ir contribuyendo con esa nueva etapa, ¿no? Cuando éramos más jóvenes recogimos mucha información, ahora con mucha más reflexión, de mucha más experiencia, lo más posible vamos a crear esta revolución cultural. De hecho, estoy consciente que sí, se está dando ahorita en Cunayala. Igualmente, este inicio del año escolar se prevé que se implemente, entre comillas, vamos a definirla, porque el Estado, el gobierno nacional, mandó un decreto a través de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, vino de la Dirección Nacional de la Educación, que obligatoriamente se debe implementar la Ley 88. Ok, entonces ahora la dirección debe trabajar junto con los congresos. Están trabajando, hoy apareció en una foto, con la creación de dos escuelas propias nuestras dentro de la Comarca de Cunayala. Entonces quiere decir que hay ese avance muy importante y nosotros vamos a contribuir con nuestras investigaciones. Obviamente con este nivel de trabajo que estamos haciendo con las evidencias y vamos a ir trabajando en eso poco a poco. Así que en las contribuciones sí las vamos a ver, mientras estemos vivos, prácticamente sí vamos a seguir haciendo esa revolución cultural para nuestra eh, educación propia, ¿no? Y así como dice, la casa no está todo construida, ahora nos toca construirla o no un techo más. Y ese es el concepto simbólico de nuestra casa, desde nuestra cosmovisión cuna. Así que estamos caminando prácticamente en desarrollo de una educación propia. Muy bien, gracias. Todo eso, güey. Ahí, Yo, Hani. sale. Bueno, no sé. No, quería comentar quería comentar un poco sobre las dos preguntas. Una, la que le hicieron a al profesor Bernal, y lo otro, eso de 1903 y lo que muy bien menciona Artinelio, ¿no? El tema, ¿qué hay después de los 100 años, ¿no? O sea, y muy bien lo señaló el profesor Bernal, ¿no? Y lo dice Artinelio, dice, la casa todavía no está construida. Eh, y yo preguntaría, ¿qué casa en estos momentos a nivel global está construida? O sea, ni Panamá está construida. O sea, con todo el mundo, con todos los problemas que estamos pasando, ni el pueblo panameño, ¿no? Ni los pueblos, ¿no? O sea, está construida y está terminada. Entonces, pasan solamente a decir que nos falta a todos, a toda sociedad, ¿no? Con un sistema estructural neoliberal. Entonces, bueno, la construcción del pueblo cuna está en ese proceso igual, y lo señala muy bien Artinello y Bernal. Lo otro, el hecho, y quiero tomar el espacio un poquito antes de terminar y decirle gracias al Colegio de Sociología por la invitación.
y que si podríamos hacer un comunicado también por todo el tema del Reynazo Santana específicamente, y es que es eso, o sea, si no creo que un Estado reconozca ni estando antes en en 1871, ni en 1903, y tampoco no creo que en estos momentos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, recientemente estaba yo hablando con unos compañeros hermanos del pueblo eh, de Chile, indígenas de Chile, y me decían, Taira, nosotros que no queremos estar en otros espacios, ni en la academia, ni queremos estar levantando nuestros procesos como pueblo. Entonces, yo creo que es necesario analizar todos nuestros procesos y cada pueblo también tiene sus procesos. Creo que este escenario para mí, y mucho más que salgan de ustedes como este colegio de sociología, empezar un poco de esta historia que todavía eh, estamos, ¿no? Investigando cada uno en algunos espacios y otros después en esa articulación, ¿no? Eh, y hacer esta alianza con todos estos espacios, con ustedes, ¿no? Con el colegio y agradecernos, pero hay mucho que tejer, ¿no? Dentro de muy bien esa existencia y resistencia de los pueblos indígenas y bueno, y tomar en consideración esto de lo que pasa con otros pueblos, como es otros pueblos más pequeños, ¿no? Con mucha resistencia y también con mucha historia que nuestro Panamá desconoce, ¿no? A su desconoce esa profundidad histórica de los pueblos indígenas. Solamente quería dejar eso y no sé si alguien hacía una pregunta. Y claro, alguien sobre la participación de esa juventud, ¿no? La verdad es que, y siento yo que, que estamos en esa crisis mundial, ¿no? Que no se escapa no solamente esa juventud cuna, sino también toda la juventud. Y para eso entonces son estos espacios. Definitivamente tratamos con diversos espacios, ¿no? Organizaciones. En el caso, actualmente nuestro Congreso tiene una organización que se llama Bundorga, que se encuentran todas las mujeres y también se analiza y se debate, ¿no? O sea, en ese proceso, ¿no? Y eso también es una resistencia interna, ¿no? Y solamente lo dejo allí nada más por un lado, pero sigue siendo no tanto como subjetividad, ¿no? El pueblo cuna todo un ejemplo, ¿no? De ese hecho histórico desde mucho antes de 1925, ¿no? Sigue siendo una historia, relevancia, que ha tenido mucho antes y mucho antes, por ejemplo, con los movimientos zapatistas, ¿no? O con otros movimientos, otros pueblos con su propia historia, ¿no? O sea, en el tema territorial, ¿no? O sea, hay hechos que compartimos y hacemos intercambio con otros pueblos, pero queda relevante y no tanto como subjetivo, sino histórico, y eso es importante dejarlo, ¿no? Y bueno, le doy las gracias por la invitación a Artinelio, a Briseida y a todo su equipo, ¿no? Gracias. Bueno, hay una pregunta, parece que sí, habría que darle igualmente la consideración del profesor Olmedo Beluche. Dice, la República de Panamá después de 1903 no reconoció los derechos que los cunas habían obtenido en la comarca de Tulenega de 1871 en Colombia. Desde mi punto de vista, en relación al tema de derechos, sí se podía considerar que la lucha en ese momento era del territorio, ¿no? El territorio. De hecho, eso debe replicar de una y otra manera el proceso de los derechos, como derecho a la tierra, el derecho a la propia territorio. Pero me parece a mí esa carta que se dio el reconocimiento de la comarca tulenega en 1871 no se utilizó como la bandera de lucha. De hecho, no, pienso yo que no se utilizó esa. Cuando yo lo leo
hace poco estuve viendo en cuanto la declaración y después cuando vio la reserva y después cuando vio 1938, en ese momento de reconocimiento territorial que se está dando en esa época, no sé si habrá un documento, de repente el profesor Bernal tendrá ya la evidencia, que no se habla mucho de 1871 en ese momento. Pudiera haber sido, de hecho, la separación produjo la ruptura de los líderes en esa época, una que decía que, bueno, quería mantener con el gobierno colombiano y de hecho internamente hay algunos elementos que había que mirar, hay elementos grises que todavía no está claro por qué Navaquiña realmente luchó en ese momento de la historia por el tema de la reserva en el periodo que corresponde a él en Puerto Valdía, porque ya Puerto Valdía en 1909 se estaba separando prácticamente como una pequeña porción de tierra fuera de la comarca. Algo que quedó hoy en día, se sabe que Puerto Valdía en su momento regiduría se llamó, pero en estos momentos su población no siente cunas. Puedo equivocarme, decir que no siente cuna en el momento cuando dice, bueno, yo soy de Portualia, pero reconozco los cunas, yo puedo hablar cuna, pero yo no soy origen cuna, no soy afrodescendiente. Entonces, de hecho, es una porción que es un corregimiento hoy, ¿no? Un corregimiento de dos comunidades. Imagínense lo que significa. Y los cunas también dejó prácticamente, pienso yo en ese momento, y voy a especular, que Irabaquiña dejó de hacer su trabajo en ese momento, ¿no? Que le correspondía que él poder igualmente enfrentar en ese momento y no se dio prácticamente. Si hubiera sido, a lo mejor el proceso de sangrienta que había ocurrido en ese momento hubiera pasado mucho más, porque hay regiduría que tenían un armamento muy fuerte, entiendo yo, porque ya era una presencia muy fuerte de la Policía Nacional en ese momento. Entonces, los derechos de que habría que ver que el lomo que se ha perdido en ese tiempo, de 1871, en 1925 se estaba dando, prácticamente siento yo que nosotros, los mismos líderes en ese momento, dejaron de hablar en ese tiempo, porque ya había una fricción interna entre los líderes del sector occidental y el sector oriental. Prácticamente por esa razón, pienso yo, es mi especulación, no se pudo realmente hablar de derechos ganados en 1871. Hoy en día, los que pertenecemos en el sector 3 allá, algunos colegas e investigadores están tratando de renombrar la historia para no olvidar, porque todavía hay una presencia de los cunas en la frontera, eh, Caimán y Arquía, que pertenecen hoy en momento por la frontera, es parte colombiana, pero son cunas, el linaje culturalmente y lingüísticamente somos iguales. Entonces, todo este elemento había que mirar que pareciera que no se habló en ese momento cuando estaban negociando el territorio que ya se había dado en 1871 en adelante. Esa es mi percepción. Perfecto. Voy a ampliar un poquito más también lo que aportar lo que el profesor Martín yo plantea y según pasó la pregunta del profesor Olmedo. Eh, lo que he investigado y publicado en mi libro de Tulenega, eh, yo diría, el Cuna siempre ha sido un pueblo negociador diplomático. Cuando se hizo el acuerdo del convenio del 1871, utilizó la misma estrategia que pasó en el 25. Es decir, cuando se hizo la firma del convenio, lo, los garantes de testigos fueron el cónsul británico y el cónsul de Alemania, de germánico, en ese entonces le decían germánico, ¿no? La idea de los abuelos Pupi o los Dupiler, que son los artífices de la comarca tulenega, ellos no fueron los artífices, es que ellos observaron
que estaban la presencia de los Estados Unidos. Algo interesante de investigación a profundidad. Es decir, ya para esa época sabemos muy bien que la historia de Panamá dice que la presencia de los Estados Unidos ya, las intervenciones de los Estados Unidos ya estaba en el siglo XIX. En el siglo XX se diga. Porque Colombia cedió tratado dando concesiones para investigaciones, exploraciones. Entonces los abuelos vieron que la tierra como en peligro, que estaban llegando de gente, personas extranjeras en su territorio. O sea, ahí comenzaron a reunirse. Pues todavía el cuna, el más entonces, el pueblo cuna no estaba del todo consolidado unidamente, ¿no? Como está ahora, el tema de autonomía. Están las bases de la autonomía del siglo XIX. Por ese motivo, el siglo XIX hay que ver también cuál era el pensamiento de entonces de la humanidad. ¿En qué sentido? ¿Cuál era el pensamiento que venía de Europa hacia América? Lógico. Y ese pensamiento se traspasa nuevamente a Panamá en 1903. Se reconoció el territorio de Tulenega y se hizo un decreto el 29 de abril del 71, 1871. Continuó. Y solamente 2 años que le dieron a la comisión de ese entonces de Bogotá para que se reconociera legalmente. Entonces, yo planteo, que lo he hablado en varias ocasiones, que de una manera, por mí, que no se reglamentó. Es decir, no se ejecutó el reglamento, sino hoy vemos desde el Golfo de Urabá hasta nuestra frontera con Colombia, es territorio cuna, pero hoy la mayoría son poblaciones afrodescendientes, la gran mayoría. ¿Qué hubiera pasado? Esa es mi pregunta que no sabemos históricamente, de análisis. ¿Qué hubiera pasado si la comarca tulenega se hubiera ejecutado, se reglamentó, pero ejecutado porque en los convenios te decía que los cunas ceden tierra, ceden ciertas cosas, ciertos planteamientos, son como 15 artículos planteaban. Estaríamos hoy, toda la región de Cunayela, con poblaciones no indígenas que está ocurriendo en muchos territorios indígenas de Panamá, en el sentido de grandes empresarios decían tomar esas tierras de las costas. Y hoy sabemos, y tú sabemos bien que Cunayala es un área riqueza en minerales, en bananas, bananera. Por ese motivo, cuando se dio ese en 1903, lógico, Panamá no va a decir que no, porque eso fue una ley colombiana y Panamá va a plantear algo nuevo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera reconocido? Ese territorio iba a ser grande, ¿sí? Ese para analizar bien. Por ese motivo yo planteo eso, ¿no? Luego la dirigencia, hubo internamente luchas internas, la guerra del caucho, en el 70, década del 70, luego la década del 80, otra guerra del caucho en la Candí. Hay una inestabilidad todavía que, que llega a llegar a la dirigencia cuna como sellarse más en la parte de lo que hoy sería San Blas Cuna Ayala, pero si se hubiera reglamentado, ese es lo que ya hay que analizarlo más a fondo. ¿Qué hubiera pasado? Creo que no hubiera existido el territorio cundicunar, estaría en un momento invadido, porque esa es la política del empresario, esa es la política de los Estados Unidos, que explotación de los bosques, explotación de las minas, y eso lo vemos a lo largo de la historia de Panamá, desde 1903 hasta el día de hoy, en los territorios indígenas. Toda la área del Caribe es riqueza, mucha riqueza ahí. Entonces, en ese sentido, lógico, Panamá, basado en esa ideología en ese entonces, no, cómo va a decir, mira, esos indios salvajes sí tienen tierra, pero nuestro pensamiento era europeizante, que ahora el pensamiento de la eugenesis, que el blanco es superior al negro y el afro, al negro y al indígena, perdón. Esos pensamientos hay que pensarlo en ese entonces, ¿qué estaba pasando? Por ese motivo, cuando llegamos a la Revolución de 25, ese planteamiento se volvió a replantear en el pensamiento
próceres de Panamá de ese entonces, para analizarlo así a corto modo, porque el tiempo se nos va. Muchas gracias, profesor Bernal. Muy atinados sus comentarios, muy interesantes, de verdad, muy enriquecedora. Paso al profesor Carlos Martínez con algunas palabras de conclusión para nuestro debate. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los panelistas y a todos los que pudieron estar desde las 5. Ya llevamos casi 2 horas en este debate muy enriquecedor, sin duda, que nos deja un camino trazado de muchos retos, desafíos, como lo conversó en la primera ponencia el profesor Bernal. La historia ya está, la tienen ustedes, la cultura guna también enriquece a todo nuestro país, ¿no? Pero también debemos potenciarla para que todas las personas la puedan. Hay muchos todavía temas que hasta de nuestra historia no se manejan en los libros de historia, ¿no? O no se hablan abiertamente como esto, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros desafíos que tenemos, ¿no? Poder involucrar a todos los sectores que conozcan esta enriquecedora historia de que justamente como luego habló el profesor Artinelio y también lo presentó el profesor Bernal, no es algo de solamente una fecha, viene de un camino largo de lucha, de demandas, de ciertas conquistas en su momento, pero que todavía hay un camino por delante para poder conseguir ese 100% o un estatus que es el que se merece el pueblo guna y también la historia, ¿no? De todos esos personajes. Aquí anoté de esos personajes que habló el profesor Artinelio y la profesora Taira también, ¿no? Y el énfasis de la profesora Taira fueron eh, el aporte de las mujeres, ¿no? Y también me gustó lo que se habló del término nega, que muchas veces lo escuchamos, pero no sabemos esa connotación de ese término, ¿no? Hoy claramente fue muy ampliado para el concepto y para la claridad de todos los que estuvimos aquí. Eh, otros logros que también se hablaron y que se tienen que seguir publicando y se tienen que seguir hablando en tanto espacios académicos, culturales y políticos de nuestro país, es esa estructura política y los logros que ha tenido el pueblo guna también. También darle realce a cada uno de esos personajes que fueron parte de la historia y que todavía necesitan o se les necesita que estén dentro de ciertos lugares donde deben estar por sus aportes a esa lucha y también a todo lo que tenga que ver con eh, esas conquistas, ¿no? Aquí se hablaron de 2 conquistas, que fueron uno, la reserva y luego la comarca, que el pueblo actualmente puede disfrutarlo, ¿no? Pero todavía nos falta mucho, porque hoy conocimos varios personajes, ya habíamos escuchado de algunos, pero el pueblo en general, toda la población y también a nivel nacional e internacional, no solamente, debe conocerlo para saber todos esos aportes que dieron, ¿no? También se habló de los artículos que se van a publicar en la próxima edición de la revista. Vamos a esperarlo con mucha ansia, esos aportes que justamente están enmarcados a esta celebración, esta conmemoración, no celebración, conmemoración de los 100 años de la Revolución, ¿no? De mi parte y de parte de todo el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, agradecemos a todos los participantes, también
a los panelistas y bueno, a la profe Edilia por la moderación de este evento. Como lo comentamos al inicio, se está grabando para luego publicarse en las redes sociales de nuestro colegio. Antes de finalizar, agradezco que por favor enciendan sus cámaras para tomarnos una foto grupal para presentarla en nuestras redes sociales también. Vamos con todos, o los que puedan, porque sé que algunos van manejando. Bueno, vamos a ver a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, ya la tomé por acá. Bueno, que tengan excelente noche y síganos en nuestras redes sociales para que sigan estando atentos a más actividades que realiza el Colegio de Ciencias, de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Que tengan excelente noche. Muchas